el año 1992, una tarde de verano, cuando pegan en la puerta de mi casa un señor que yo no conocía absolutamente de nada y venía preguntando por un señor que nació en Alhaurín de la Torre. Y bueno, de estas cosas del azar, que donde pega en la puerta de Manuel Benítez, pues él desconoce la historia de este señor, no sabe si es pariente, si no es pariente, y lo lleva hasta mi casa. Entonces, bueno, Manuel sabía que yo pues tenía pues, los estudios con historia, tal, que estaba siempre muy relacionado con todo lo que se movía a Laurín de la Torre en torno al tema de la historia local. Y ahí donde este bisnieto, porque era bisnieto, Rodolfo Kellner, pues era la persona con la que contactamos. Él nos buscó y nos dio a conocer, porque no conocíamos la historia de este vecino. Y a partir de ahí, pues se inicia una relación muy bonita. Resulta que Cristóbal, a la que no se le conocen parientes actuales en Alhaurín de la Torre, tenía dos partes, ¿no? La parte paterna de Alhaurín de la Torre y la parte materna de Coín. Su madre, apellido González, su madre era natural de Coín y de ahí esa relación con el Valle del Guadalhorce. Vemos cómo Cristóbal Benítez, ahora con la perspectiva del tiempo, pues la verdad que fue un personaje que ha sido, como yo digo, mencionado en muchos libros de historia de este viaje a Timbuktu. Recuerdo un artículo muy interesante del Diario Sur que decía como el Lauren de Arabia de Alhaurín de la Torre, ¿no? La verdad que atravesó todo el desierto hasta llegar hasta la mítica ciudad de Timbuktu, pero él no era el protagonista era un explorador alemán que era Oskar Lenz. Él, muy niño, llega a Tetuán y él se cría allí en aquella ciudad donde había un ambiente de convivencia entre las religiones que ya no existía en España. Allí estaban los descendientes de los andalusíes, musulmanes, que tuvieron que ir varios siglos antes. Allí estaban los moriscos expulsados, allí había una comunidad judía muy grande en Marruecos, estaban los cristianos españoles y en todo el siglo XIX, en el norte de Marruecos, tanto en Tánger, en Tetuán, en todos estos sitios, había un ambiente que no existía ya en España. Desde muy joven se interesa por aprender el árabe, la darilla, el chejla del Rif, se entiende en Tamashek, viaja al sur del Atlas hasta las estribaciones del desierto y él después en su libro va a decir, no, yo desde niño soñaba con atravesar el Sáhara y llegar a Tombuctú. Nace en Alhaurín, su madre era de Coín, y él muy joven abandona el municipio y se va al norte de África. Y ahí lo que hace es conocer los dialectos de la zona. Es decir, todos los dialectos del norte de África él los domina bien. Y por eso fue la persona con la que Oskar Lenz contacta, y Cristóbal Benítez pues se hace el auténtico protagonista de la expedición, porque el que conocía mejor la zona y el que salva en determinados momentos a la expedición de no morir. Lez llega a Tánger, que era una ciudad donde estaban todas las embajadas de todos los países europeos, era el centro internacional de Marruecos de la época, aunque ya España tenía desde la guerra de 1860. Esa guerra dio lugar a que un montón de gente española, entre ellos la familia de Cristóbal Benítez, se trasladasen a Tetuán con la idea de trabajar allí extrayendo el corcho de los alcornocales de la zona. También llegó otra figura importante allí a Tetuán, que era el padre Lercho. Entonces estos se instalan en la década de 1860, la década de los 60, y se instalan allí. Cuando llega Lez, se va a Tánger, y en Tánger el cónsul le contrata para él a un guía e intérprete argelino, Boutaleb, Ali Boutaleb, y le contrata. Bueno, Lez está por allí, dan visita a Tetuán, conoce a Benítez, le toma como guía para sus viajes recorriendo el norte de África y habla muy bien de él. Dice que era una persona extremadamente educada, con una inteligencia muy superior a la del resto de españoles que había por la zona y que hablaba perfectamente árabe, hablado y escrito, que tenía varios idiomas. Bueno, le pone por las nubes y lo contrata también para la expedición. Entonces,
En contra de la opinión del cónsul alemán en Tánger, que llevase solamente al argelino, Lenz dice, no, me llevo también al español. Cuando presentan a los dos personajes, a Lenz y a Benítez, por medio de la embajada de Tánger, él se da cuenta que Benítez, que es un tío bastante formado, un tío despierto, y entonces, pues claro, por eso se interesa. Si Lenz no hubiera visto unas capacidades de solucionarle los problemas en Benítez, evidentemente no lo hubiera elegido, porque él estaba decidido, en primer lugar, a inspeccionar Marruecos y el Atlas, y si fuera posible, él lo plantea así, atravesar el Sáhara. El problema es que él no sabía cómo hacerlo. España estaba entrando en finales todavía del 19, todavía en plena restauración, estaba empezando sus avances en aquel momento no tanto ya militares, sino sobre todo diplomáticos, mercantiles. Se establecían españoles allí a trabajar en el corcho, en la agricultura, en el comercio. Bueno, y llega, y auspiciado por un franciscano, empieza a estudiar árabe. Por lo tanto, es una persona inquieta. Le gusta, porque no tenía por qué haber estudiado árabe, y la lengua local también, el bereber de la zona. Hay que recordar que en el siglo XIX solo 4 europeos consiguieron llegar a Tombuctú y salir con vida, ¿no? Y uno de ellos era Cristóbal Benítez, otro caillí, el francés, que ganó el premio de la Sociedad Geográfica de París por ser el primer europeo. O sea, llegaba a Tombuctú y salía para contarlo. Luego llegó Barth, que era alemán, pero trabajaba para la Sociedad Geográfica Inglesa. Y después llegaron Óscar Lenz y Cristóbal Benítez. Más de o cerca de 100 europeos murieron intentando llegar a Tombuctú y sobre todo salir, porque la mayoría de ellos eran asesinados cuando iban de regreso. Y estos 4 que salieron con vida, la verdad es que ninguno de los 4 volvió de regreso por el camino que había ido a la ida. Óscar Lenz no tenía ni idea cómo podría moverse por Marruecos y mucho menos cómo, después de atravesar el Atlas, cómo podría atravesar el desierto hasta Tombuctú. Él no tenía ni idea de cómo hacerlo. Él contaba de alguna forma con solucionar este tema allí sobre el terreno. Y no es sino gracias a Benítez que lo logran, y a toda la pantomima de suplantación fantástica de identidades que Benítez monta con los 3 personajes que van a ir juntos hasta Tombuctú. Es que no es fácil lo que hicieron, ¿eh? Ten en cuenta que el Sáhara es un lugar prohibido entonces. Óscar Lenz era un alemán, por tanto, le hicieron de él un personaje como si fuera un médico turco. Cristóbal también adoptó otra identidad. Tenían que ir adentrándose, haciéndose pasar por musulmanes, porque si lo descubrían que eran infieles lo iban a asesinar. De hecho, varias veces sospecharon y tuvieron que, mediante ardides, escapar. Tuvieron que soportar los rigores del desierto, que, oye, que recordemos que en el desierto mueren todavía a día de hoy muchas personas, ¿no? Es tremendo el calor y la sed y las distancias. En los tiempos en los que ellos viajaron, que fue en 1880, tardaron casi un año en completar el viaje, desde que salieron de Tánger hasta Tombuctú. Y además atravesaron una ruta que otros exploradores, bueno, pues prácticamente no se había explorado aún, y era cruzar el desierto del Sáhara desde Tinduf hasta Tombuctú. ¿Qué itinerario eligen? Pues eligen el de la ruta de las caravanas judías que iban desde Marruecos a Tombuctú. Contactan con el hebreo Mardoqueo y les da todos los detalles de la ruta, que pues bajas el Atlas, se iban a Tinduf, ya en Argelia, a Arwan, Tombuctú, en fin, todo. Y deciden salir hacia San Luis de Senegal. Así describe Lenz cómo deciden el itinerario.
Lo primero que Benítez considera y convence a todo el mundo que el principal problema es la apariencia de Oskar Lenz, que es un alemán alto, rubio, tez pálida, de ojos azules, que de ninguna de las maneras podía pasar por un marroquí o por un español disfrazado como él, que se ponía la chilaba y recorría Marruecos. Y entonces él se plantea y dice, bueno, vale, este señor lo podríamos disfrazar, hacer pasar, tal, y dice, pero claro, ¿cómo? ¿De qué personaje podemos construir para que este señor no sea sospechoso a lo largo de ese territorio gigantesco donde no existe más ley que la de los camelleros, ¿no? Y entonces de repente Benítez dice, bueno, nos hace falta un verdadero príncipe. Y entonces, ¿qué hacen? Buscan a un personaje, Ali Boutaleb, que por lo visto es argelino. Él dice descender de un jerife que luchó por la independencia del norte de Argelia, y entonces lo contratan, y este señor también les va a dar muchos problemas porque él empieza a comportarse como un príncipe caprichoso a lo largo del viaje. Entonces ellos lo que hacen es disfrazarse con ropas lujosas de turcos. Entonces Ali Boutaleb lo van a hacer como un príncipe que va de viaje desde Marruecos hasta Tombuctú por motivos comerciales. Oskar Lenz va a hacerse pasar por el médico con la consigna de no pronunciar palabra delante de extraños, y a él mismo Benítez se hace pasar por el secretario de Ali Boutaleb, del príncipe este que va a comerciar a Tombuctú, y entonces pues bueno, él se dedica a organizar el viaje, a ver dónde hay que comprar comida, a cambiar los caballos por camellos, y él se encarga de manejar el dinero de su señor. Y con ese sistema, y salvando muchísimas situaciones de riesgo en las que él mismo en su relato cuenta, no, teníamos que dormir con la mano en la pistola porque sabíamos que cualquiera nos podía cortar la cabeza en cualquier momento, y salvando montones de situaciones de riesgo, logran llegar a Tombuctú y después a San Luis de Senegal, que no es menos el recorrido impresionante que hacen después desde Tombuctú hasta San Luis de Senegal. Salieron también con 4 marroquíes. De los 4 marroquíes solamente uno llegó vivo, regresó vivo, los otros 3 murieron de fiebres y de enfermedades, tuvieron varias bajas, y así se diseñó la expedición. Tombuctú es un lugar mítico porque se lo ha ganado, un lugar en la historia, desde su fundación, que por cierto fue fundada por una mujer, porque Tombuctú quiere decir el lugar de Buctú, y Buctú era una anciana, probablemente una esclava, tuareg, que cuidaba de un pozo en el desierto, alrededor del cual se fue fundando esa ciudad, hacia el siglo XI. Cuando hablamos de fundaciones ahí no se sabe muy bien cuándo, pero ya para el siglo XIII era una ciudad próspera, y de hecho en el siglo XIV es cuando Kankou Musa, el emperador del Mali, el hombre más rico de todos los tiempos, hizo realmente que aquella ciudad tuviera mucho esplendor. Y en aquellos tiempos la Universidad de Sankoré, que la fundó una mujer a principios de 1300, fue una de las primeras universidades de la época. Es curioso que la fama de Tombuctú y los misterios que la arropan vienen de Mansa Musa. Mansa Musa era del siglo XIV, era el emperador del imperio maliense, el primer imperio que se montó allí. Y entonces hizo una expedición a la Meca, porque era musulmán, y fue con una caravana enorme de gente y de oro. Y entonces iba gastando el oro pródigamente en todos los lados y demás. Se quedó mucho tiempo en el Cairo, y entonces allí, pagando dinero, contrató una serie de profesores, gente culta, para trasladarlos a Tombuctú y crear allí una ciudad cultural y religiosa que inundase todo África, ¿no? Entonces ya surgió el mito de que bueno, llega el rey de Tombuctú con un montón de barras de oro, y dijeron, aquello es el dorado, ¿no? El equivalente al dorado de los españoles en la conquista de América, ¿no?
Bueno, rápidamente aquel viaje atrajo, por supuesto, a mucha gente, unos para ir allá a comerciar y otros para ir a conquistarlo, y por supuesto los judíos, ¿no? Los judíos fueron los que pusieron a Tombuctú en el mapa. Precisamente los cresques, los judíos mallorquines, que eran cartógrafos muy buenos de la corona de Aragón, publicaron el primer mapa en el siglo XIV, donde aparecía Tombuctú y Mansa Massa, pues rodeado de oro, ¿no? Y eso atrajo, pues, una leyenda, pero más mítica que de realidad, ¿no? África enamora, ¿eh? Hay muchas Áfricas. Está la África más literaria, más conocida, más cinematográfica, que es la de África Oriental, las grandes sabanas de Kenia, de Masai Mara, del Serengeti en Tanzania, pero también hay una África que a mí personalmente me gusta mucho, que es la del Sáhara, la África desértica, de los grandes espacios vírgenes, deshabitados. De hecho, hay un dicho que dicen allí que el Sáhara es el jardín preferido de Alá, porque lo vació de todo para poder pasear en paz, ¿no? Ese desierto vacío y profundamente espiritual. Ahí en ese África me gustan mucho los lugares míticos donde Tombuctú brilla con luz propia, ¿no? Tombuctú tiene un encanto especial. Es una meca viajera. Todo el viajero quiere llegar a Tombuctú. De hecho, en Estados Unidos, si hablas del lugar más lejano de la Tierra, ellos hablan de Tombuctú. Aunque para la historia de los exploradores europeos que llegaron a Tombuctú, Lenz es el organizador del viaje y se cuenta el viaje de Lenz, que va acompañado de un español y de un marroquí, en fin, no mencionan, no dan muchos detalles los historiadores que van a contar el siglo XIX, ¿no? Los exploradores que llegan a Tombuctú, pues se habla del viaje de Lenz, no se habla del viaje de Benítez. Nosotros nos interesa el viaje de Benítez. Es apasionante como cuentan cuando están en Taraudán, cuando van a vivir una feria de saltimbanquis que compara con los acróbatas que hay por España en los circos, cuando narra cómo en Hualata, cómo los habitantes de allí hacen deporte, que es la caza del avestruz. Toda la narrativa de Benítez es mucho más apasionante que la de Lenz, que es un libro bastante seco y bastante técnico desde el punto de vista humano y de descripción de la antropología del desierto. Pero a mí me llama la atención en especial la capacidad de gestión y lo despierto que está siempre Benítez en todo momento del viaje. Porque Benítez es que tiene que controlar que el alemán no meta la pata, pero también que el jerife que hace del papel de jefe de ellos tres tampoco meta la pata, porque el jerife empieza a decir, no, cómprame ahora un avestruz, ahora cómprame una piel. Y claro, el dinero estaba limitado, el que ponía el dinero además era el alemán, que estaba poco contento con este personaje, que en algunos momentos se comporta también de forma caprichosa, pero Benítez, vamos a verlo, que va a ir gestionando con cada jerife, va a ir gestionando los salvoconductos. Cada vez que van pasando por cada reino, por cada jerife, por cada zona, pues va en busca de que lo invite el personaje principal, el que gobierna la región, y le va a pedir siempre salvoconductos para moverse por su reino, incluso a ver si pudiera ser posible para que siguiera hacia adelante. Entonces, a mí eso es lo que más me sorprende de la capacidad organizativa y de cómo Benítez controlaba la situación en todo momento. Lenz, en su libro, dice que parte de su éxito fue que él no era ni francés ni inglés, ¿no? Yo creo que parte de su éxito se lo debe indudablemente a Cristóbal Benítez, ¿no? Por las labores que hizo, ¿no? De Benítez dice que era muy impetuoso, pero la historia fue que él se hacía pasar, le hicieron hacer pasar por el sirviente del argelino, de Boutaleb. Y durante el camino, Boutaleb, cuando estaban en público, le humillaba bastante como él era amo y el otro era el siervo, ¿no?
Bueno, la anécdota está que al llegar a San Luis de Senegal, celebrando el fin del viaje y que ya se volvían para Europa, Benítez cogió una botella de champán y se la partió en la cabeza a Boutaleb. Cabría preguntarse por qué África, que siempre había estado en todos los mapas al sur del Mediterráneo, no se puede colonizar hasta finales del siglo XIX. Con los europeos instalados en los fuertes comerciales, no era porque ellos no quisieran nada más que quedarse en la costa, sino porque los africanos no se lo permitían. Había dos razones principales por las que los africanos impidieron el avance de los europeos durante siglos hacia el interior. El primero, que los africanos tenían el mismo nivel de tecnología armamentística que los europeos, que era lo que se conocía, la escopeta antigua que se cargaba tras cada disparo, las lanzas, las flechas y punto final. Y después el problema de las enfermedades. Entonces, a finales del siglo XIX se da el suficiente desnivel, escalón de desnivel tecnológico en el armamento para que los europeos durante un corto periodo de tiempo van a tener la tecnología de la ametralladora de repetición que van a plantar delante de los ejércitos que tienen que esperar un rato cada vez que quieren que cargar una escopeta, van a arrasar con los ejércitos que se le pongan por delante, y después también el descubrimiento que hacen los ingleses de un medicamento que los españoles habían traído de América que se llama la quinina, con lo cual van a poderse sobreponer a las fiebres de la malaria y todo este tipo de otras enfermedades, pues van más equipados con medicamentos. Entonces, estos famosos exploradores de los que siempre tenemos noticia a través de los textos franceses e ingleses que recorren África, lo que están haciendo, van a ganar un premio que ofrece la Sociedad Geográfica de París o de Londres, pero lo que están haciendo es reconocer el terreno, que es lo que va a buscar Lenz, que es un geólogo, y va a buscar recursos, va a buscar minerales. Entonces, esto es lo que en realidad van a hacer con mejor o menor suerte los exploradores anteriores durante todo el siglo XX. La colonización al principio del siglo XIX no está decidida, pero a finales, cuando ya Lenz y Benítez salen de Tánger, 6 años antes del reparto de la Mesa de Berlín, donde los países europeos se reparten el continente con tiralíneas, y prácticamente ya está decidida la colonización. Lo único que queda por decidir es quién va a colonizar qué zona para no tener ulteriores problemas y no matarse los europeos en otro continente unos contra otros. Tenemos que situarnos en el siglo XIX, el siglo de verdad del colonialismo. Lo que hubo, por ejemplo, el Imperio Español no fue tanto colonial, eran virreinatos, eran súbditos españoles, era otro concepto totalmente distinto. El colonialismo, como entendemos, es un constructo político, ¿vale? Sociopolítico, geopolítico, del XIX. Las potencias europeas encuentran en África un territorio prácticamente virgen políticamente. Había el diferencial tecnológico en aquel momento era abrumador y deciden o decidimos pues repartirnos África y en una misión colonial. Ahí las potencias tienen, aunque tienen acuerdos diplomáticos, más o menos en verdad hay una lucha y una carrera por conquistar y ocupar terreno. En ese contexto aparecen las exploraciones. Al mismo tiempo es el siglo heredero ya del siglo de las luces, del conocimiento, y había también un interés científico, puramente de conocimiento, llenar lo que se conocía como las zonas en blanco. En África, tanto en la zona ecuatorial, la selva, como en el Sáhara, el desierto, existían zonas en blanco, zonas donde el conocimiento no había llegado, no estaba reflejado en los mapas occidentales. Allí había lugares, por supuesto, habitados, conocidos, pero no para nosotros. Únele a ese interés político de reparto del terreno, la pura interés científico y de conocimiento. Y tercero, no olvidemos que a principios de siglo fue el romanticismo, los ideales, está el puro afán de aventura, había aventureros, es decir, la exploración conlleva una carga literaria de aventura, y la sociedad después compraba los libros, y el que compraba los libros lo que buscaba era la gesta, la aventura. Bueno, pues esa mezcla, ¿verdad?, entre aventura, entre interés político y lucha por las potencias por ocupar territorio, interés económico y geográfico, la mezcla de todo ello y el área romántico hacen este tipo de exploradores que se lanzaban a la aventura. Y aquí hacer una llamada
porque es muy interesante. Decían que eran los primeros europeos que llegaron a finales del 19. René Caillet, un francés, fue el primero que logró llegar y volver, ¿no? Bueno, es una visión del norte de Europa. Los hispanos llevamos yendo a Tombuctú de toda la vida. Es Saheli, la propia familia de Ismael Diadier, Yuder Pachá, que era almeriense, de Cueva de Almanzora. Es decir, en la España medieval existían pues muchos hispanos andalucíes que fueron a Tombuctú y dejaron grandes legados. En aquellos años de 1880, la expedición esta de Lenz y Benítez, patrocinada por la Sociedad Geográfica de Berlín, estaba, claro, muy ligada a que en el año 1884 se inicia la Conferencia de Berlín, que es la del reparto de África. Entonces había ahí unos proyectos quiméricos, uno inglés y otro francés. Los ingleses decían que se podía inundar el Sáhara, era la primera potencia marítima de la época, y trasladar todo el comercio de África en un gran lago, como los grandes lagos americanos, porque cerca de Cabo Juri, en la costa occidental del Sáhara, había una depresión que la tierra estaba por debajo del nivel del mar. Y tenían el proyecto ese. Los franceses querían construir un tren desde Argel hasta San Luis de Senegal, atravesando todo el Sáhara. Y entonces los alemanes, pues Oscar Lenz ya lo dijo a la vuelta, que esos dos proyectos eran inviables, ninguno de los dos se podía llevar a cabo. Ni el Sáhara estaba por debajo del nivel del mar, y las arenas móviles, la hostilidad de los tuareg y la poca valor de las mercancías que en realidad se trasladaban, porque desde por Tombuctú pues no merecía la pena de construir un ferrocarril transiberiano, por así decirlo. Y entonces se desecharon esos proyectos, y Alemania no puso ningún interés en tomar terrenos allí en Tombuctú. Parece ser, según las noticias que tenemos, que Benítez, después de embarcar en San Luis, porque Ali Boutaleb, el argelino, ya se va por su cuenta, no parece que volvieran, que tomaran el mismo barco, pero en San Luis toman un barco, el alemán Lenz y Benítez, van a Canarias, y entonces el alemán ya continúa hacia Europa, pero Benítez va hacia Mogador, que era un centro español bastante importante, Essaouira actualmente. Entonces, durante un periodo corto, creo que un año, él está de traductor en la sede española en Larache. Y inmediatamente, ya en el mismo año, creo, un poco después, lo mandan a Mogador, que es ya donde él se instala en la embajada, funciona como traductor por su dominio de las lenguas, solucionan 20 problemas de la embajada o de la legación que hubiera allí. Y cuando él publica su libro, ya se ha publicado el libro de Lenz, ya lo ha leído, que tiene mucha información de las notas que Benítez iba tomando. Ya se ha juntado la mesa del reparto de Berlín de Europa. Ya a España le han adjudicado la Guinea Ecuatorial y el Sáhara. La situación en Tetuán ya no es la misma, ya se ha acabado el dominio español en Tetuán. Es decir, ya él, desde otro punto de vista, en el libro leemos las sugerencias que le hace a los gobernadores y a los responsables españoles de hacer el comercio muy provechoso, dice él, con las ciudades caravaneras del Sáhara, que son Walata, Djenné, Tombuctú. Pues claro, cuando él escribe eso, ese territorio ya está adjudicado a Francia. Todavía no va a ser completamente controlado todo por el ejército colonial francés, pero ya está controlado por Francia. Benítez es nombrado intérprete en el consulado de Larache, y de allí pasa de intérprete y cónsul al consulado de Mogador, el puerto de Mogador, actual Essaouira, ¿no? Allí es incluso nombrado canciller también, era intérprete, cónsul y canciller. Y en 1885 formó parte de la comisión hispano-marroquí que recorrió todas las costas del África occidental marroquí y del Sáhara para determinar dónde estaba Santa Cruz de la Mar Pequeña, una posesión española que después de la guerra de 1860 Marruecos se comprometió a devolver a España.
En aquella comisión se decidió que era Sidi Ifni, cuando se sabía que no era Sidi Ifni, que era Tarfaya. Pero... Y luego Benítez no se sabe nada más de él. Se quedó en Mogador y murió allí, está enterrado allí. La verdad que reivindicar la figura de un vecino de Alhaurín de la Torre, un vecino histórico poco conocido, no solamente en Málaga, sino en el propio Alhaurín de la Torre, a pesar de que tiene una plaza en el barrio viejo, donde estaba el antiguo mercado, la antigua escuela. Pues es importante porque estamos hablando de una persona que hace una gesta heroica en el siglo XIX, como era llegar, y hay que decir así, gesta heroica, llegar a la ciudad de Timbuktu no era cualquier cosa, era una ciudad mítica, una ciudad a la que habían llegado muy pocos europeos a lo largo de los siglos, se pueden contar, no voy a decir con los dedos de una mano, pero casi. Y al final Cristóbal acompaña a un explorador alemán de origen austriaco que era Oskar Lenz, que estaba comisionado por una sociedad geográfica alemana para llegar hasta Timbuktu, ¿no? Y una historia muy bonita, una historia de aventura, una historia de viajes, de un viaje increíble en el que Cristóbal Benítez González pues, se convierte, como decía anteriormente, en ese protagonista porque es el que salva a la expedición de que lleguen a Timbuktu y que puedan volver con vida. No quiero descubrir secretos del libro, pero hay 2 publicaciones, en concreto 3, la que hizo el propio Cristóbal Benítez con la Sociedad Católica en Tánger en el año 1899, el libro de Laertes del año 87, que está Viaje a Timbuktu, con un prólogo de Lili Bat, y después la reedición de esa obra en un facsímil que se llama Viaje por el interior de África, que era el libro originario de Cristóbal, y aquí está la figura también, la imagen de Cristóbal Benítez, que es la que publica el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en la década, a principios de los años 2000, creo que fue 2002, 2003, 2004, por ahí cuando se hace esta edición. La idea que tiene el Ayuntamiento en el centenario del fallecimiento de Cristóbal Benítez es pues reivindicar su figura, la figura de Cristóbal Benítez entre los malagueños, entre los alhaurinos y por supuesto también entre los vecinos de Coín, de ahí su pasado materno.